No sé cómo explicar lo que sentí aquella mañana cuando abrí la puerta de la cocina y vi a un hombre en calzoncillos sirviéndose café en mi casa. No era Javier. Eso fue lo primero que pensé, aunque mi cerebro tardó unos segundos en entenderlo. Estaba descalzo, tenía el pelo revuelto y se movía como si llevara años viviendo allí. Y lo peor, cuando me vio, no se asustó. Me sonrió. Como si yo no tuviera nada que reclamar. Yo me quedé de piedra. Apreté la bolsa del pan con tanta fuerza que se rompió, y las barras cayeron al suelo. El tipo bajó la mirada, recogió una y me la tendió como si no pasara nada. Buenos días, me dijo. Tú debes de ser Clara. Tardé demasiado en responder. Mi primera reacción no fue gritar, ni insultarlo, ni echarlo de casa. Fue mirar a mi alrededor, como si alguien me estuviera gastando una broma. Como si hubiera cámaras escondidas y esto fuera parte de un experimento social. ¿Dónde está Javier? Pregunté finalmente. El hombre señaló con la cabeza hacia el pasillo. En la ducha. Me ha dicho que prepares el desayuno. Solo entonces empecé a entender que algo no encajaba. Que algo se había roto sin que yo me diera cuenta. Porque, en efecto, Javier estaba en la ducha. Cantando. Como si todo fuera normal. Y eso fue solo el principio. Durante los primeros segundos, me quedé quieta. No por miedo, sino por desconcierto. El tipo se movía con una tranquilidad que solo puede tener alguien que se siente con derecho a estar ahí. Abrió un armario, sacó una taza, sirvió café, y volvió a sentarse en la mesa como si llevara años haciéndolo. Y mientras tanto, yo lo miraba con una mezcla de rabia, incredulidad y una calma que no era real, que era como una especie de defensa automática de mi cuerpo para no explotar. El sonido del agua de la ducha seguía corriendo. Javier cantaba. Siempre cantaba cuando se duchaba. Yo odiaba esa costumbre suya de cantar canciones de los 80 desafinando como si no pasara nada. Pero esa mañana, ese sonido me sacaba de quicio. Porque él estaba ahí dentro, relajado, con su amante en la cocina, mientras yo entraba por la puerta como una extraña en mi propia casa. El desconocido se levantó y, sin perder la sonrisa, me ofreció café. No le respondí. No me moví. Mis ojos solo iban de la puerta del pasillo a él, de él a la taza, de la taza al cuchillo de untar mantequilla que había sobre la encimera. Me sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, pero no caía. Estaba suspendida en una especie de realidad paralela donde nada tenía sentido. Y justo cuando sentía que estaba a punto de explotar, Javier salió del baño, con una toalla enrollada a la cintura y cara de no haber entendido nada todavía. Ah, ya estás aquí, me dijo. Qué temprano. No supe cómo responder. Ni siquiera grité. Solo lo miré con la mirada que uno le lanza a un coche que te atropella. Lo siguiente que dijo fue aún peor. Pensaba que llegarías después del desayuno. Ahí fue cuando me reí. No de forma divertida. Me salió una risa amarga, seca, completamente ajena a cualquier emoción positiva. Me llevé las manos a la cabeza y volví a mirar al tipo, que ya estaba terminando su café como si todo fuera parte de una comedia de mal gusto. ¿Quién es este imbécil? Pregunté al fin, sin levantar la voz. Javier tardó en contestar. Se pasó la mano por el pelo, miró al tipo, me miró a mí, y soltó un suspiro como si lo que estaba ocurriendo le resultara molesto, como si yo fuera la culpable de haber interrumpido algo sagrado. Se llama Sergio. Es alguien con quien me estoy viendo. No quería que te enteraras así, pero ya que estás. No dejó la frase terminar. Supongo que esperaba que me pusiera a gritar, a llorar, a romper platos o a echar al tipo a escobazos. Pero yo solo asentí lentamente, sentí un nudo en el estómago que no era tristeza ni ira,
sino una mezcla de los dos, con una pizca de humillación que no me tragué. Di media vuelta, salí de la cocina y me encerré en la habitación. No para llorar. No para gritar. Solo para pensar. Me senté en el borde de la cama y repasé mentalmente cada una de las semanas anteriores. Las reuniones de trabajo que se alargaban, los cambios de humor repentinos, las duchas a deshoras, las nuevas camisas, los comentarios estúpidos de necesito encontrarme a mí mismo y todas esas frases que uno normalmente ignora porque piensa que su pareja está pasando por una crisis, no porque se esté acostando con alguien. Pero lo que más me dolía no era la traición física. Lo que más me jodía era que lo hiciera con tanta normalidad, como si yo tuviera que aceptarlo, como si esa fuera la nueva dinámica de la casa. Como si ya lo hubiera decidido él solo, y yo solo tuviera que adaptarme. Estuve sentada al menos 20 minutos, en silencio absoluto, hasta que escuché cómo Javier se despedía de Sergio con un nos vemos luego desde la puerta. Cuando entró a la habitación, ya con ropa puesta, se apoyó en el marco de la puerta sin atreverse a entrar del todo. No era mi intención que lo descubrieras así, dijo, y su tono era tan neutro que no supe si estaba triste, arrepentido o simplemente cansado. No respondí. Solo lo miré, esperando algo que no llegó. No una disculpa, porque eso no me hubiera servido. Esperaba una razón. Algo que me explicara cómo habíamos pasado de vivir una vida tranquila, aunque monótona, a tener extraños en calzoncillos bebiendo café en la cocina. Pero él no dijo nada más. ¿Desde cuándo? Pregunté al fin. Unos meses, respondió, bajando la mirada. Empezó como algo casual. Y luego se volvió más serio. ¿Más serio? ¿Y pensabas que esto se podía manejar así? ¿Con invitaciones a desayunar? No quería ocultártelo más, Clara. Pensé que... ¿Pensaste qué? ¿Que me iba a parecer bien? Pensé que tú también, que últimamente estás distante, como si ya no quisieras estar aquí tampoco. Esa frase me dolió más que todo lo demás. Porque era cierta, y lo sabía. Yo también estaba buscando algo. Quizás no con otro hombre, quizás solo con la idea de volver a sentir algo más que rutina. Pero eso no justificaba nada. Solo lo complicaba aún más. Me levanté, agarré el bolso y salí de la habitación. ¿A dónde vas? Preguntó él. No lo sé. A caminar. A respirar. A no matarte. Y salí. Cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. El aire de la calle me golpeó en la cara con fuerza, y sentí que mis piernas temblaban un poco. No lloré. No aún. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Porque en ese momento, por muy jodido que suene, no solo pensaba en lo que él me había hecho, sino en lo que iba a hacer yo. Volví a casa a las 3 de la tarde después de pasar casi 5 horas dando vueltas sin rumbo, sin hablar con nadie, sin mirar el móvil, simplemente caminando por las calles como una sombra que no tenía claro si estaba huyendo de algo o preparándose para volver y enfrentarlo de una vez. Al entrar, todo estaba en silencio. Javier no estaba en la sala ni en la cocina, pero escuché el sonido del teclado en su despacho, como si después de lo ocurrido esa mañana, él pudiera sentarse a responder correos como si nada. Me quité los zapatos en la entrada, no por costumbre, sino porque necesitaba sentir el suelo firme para no tambalearme. Caminé directo hacia él, me paré en la puerta y esperé a que levantara la mirada, pero no lo hizo. Tuvo que notar mi presencia, pero siguió escribiendo hasta que terminé de hablar. No vamos a dejar esto así, dije, sin rodeos. Pausó lo que hacía, se quitó las gafas y se giró en la silla como si estuviera a punto de resolver una duda de trabajo. Lo sé, Clara. Por eso no me he ido. No digas estupideces, solté sin filtro. No estás aquí porque no te ha dado tiempo de organizar tu próxima escapada romántica.
No te has ido porque pensabas que yo iba a explotar, a llorar, a gritarte como una histérica, y como no lo hice, ahora no sabes qué esperar. No es así. De verdad. Entonces, ¿cómo es? Quiero hablarlo contigo. Explicarte las cosas bien. Sé que te he fallado, no vengo a justificar nada. No necesito que me expliques por qué te acostaste con otro hombre, Javier. Ya lo vi. Ya lo viví. Lo que quiero saber es por qué pensaste que podías hacerlo como si fuera normal. Porque eso es lo que más me ha jodido de todo esto, esa naturalidad tuya, como si invitar a tu amante a mi cocina fuera parte de la rutina. No planeaba que lo conocieras así. Él no tenía que estar aquí cuando tú volvieras. Se adelantó, y no me avisó. ¿Y tú lo recibiste igual? Sí. Lo recibí porque en parte lo estaba evitando. No sabía cómo contártelo. Y cuando me di cuenta, todo se me había ido de las manos. Lo que empezó como una aventura sin importancia terminó complicándose, porque no lo supe cortar a tiempo. ¿Y pensabas seguir viéndolo? No lo sé. Estoy confundido, Clara. Confundido no estabas esta mañana mientras él desayunaba a 5 metros de mí. Estaba en shock. Me bloqueé. Y te juro que no quería hacerte daño así. Eso es mentira. Quizá no querías que doliera, pero sabías que iba a doler. Y no hiciste nada para evitarlo. No solo me traicionaste físicamente, me faltaste al respeto. Y eso no lo perdono tan fácilmente. Yo sé que no tengo cómo revertir esto. Solo quiero entender si esto es el final, o si hay algo que podamos hacer. ¿Tú crees que depende de mí? Sí. Porque todavía te quiero. No me digas que me quieres después de dejar que otro hombre duerma en nuestra casa. No confundas el cariño que te queda conmigo con amor. Porque el amor no permite esa clase de cosas. No hay margen para eso. No en una relación sana. Javier se pasó la mano por la cara, se levantó y comenzó a caminar por la habitación como si buscara una manera de revertir lo irreversible. Lo dejé hablar porque necesitaba verlo fracasar en su intento de reparar lo que no tenía solución. No sé qué me pasó. Te juro que no fue premeditado. Las cosas entre nosotros ya no iban bien desde hace tiempo, y él apareció justo en un momento donde me sentía perdido. Me escuchaba. Me hacía sentir que importaba. Y en algún punto, me dejé llevar. No lo planeé, no lo busqué, simplemente ocurrió. ¿Sabes qué es lo peor? Que entiendo lo que dices. Yo también me sentí desconectada de ti. También me sentí invisible. También me vi buscando algo fuera de aquí. Y si en vez de descubrir lo tuyo esta mañana, te lo hubiera contado yo primero, te habría dolido igual. Pero te aseguro que nunca se me habría ocurrido meterlo en esta casa. Nunca habría tenido tan poca vergüenza. Ahí fue donde su mirada cambió. Como si acabara de escuchar algo que no esperaba. ¿Tú también? No empieces con eso. No te estoy confesando nada. Solo te digo que si crees que eres el único que estaba vacío, te equivocas. La diferencia es que tú cruzaste la línea primero, y encima lo hiciste con soberbia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no lo sé todavía. No estoy segura si quiero que esto se acabe o si me interesa pelear por algo que ya está contaminado. Pero sí sé una cosa, tú no decides nada más sin mí. Esta vez no. Nos quedamos en silencio. Él se sentó de nuevo. Yo lo observé como si lo viera por primera vez, y en cierto modo era así. Porque el hombre que tenía delante no era mi marido, o al menos no el que había creído tener. Era alguien más, uno que había tomado decisiones sin pensar en mí, y que ahora quería negociar las consecuencias. Me di media vuelta y salí del despacho. Esa noche dormimos en la misma casa, pero no cruzamos palabra.
Él no intentó acercarse. Yo tampoco. Fue como vivir en un limbo, donde todo parecía congelado. Pero ya sabía que ese estado no iba a durar mucho. Alguien iba a hacer el siguiente movimiento. Y esta vez, iba a ser yo. Durante 2 días no dijo una palabra más. Ni una excusa, ni una propuesta, ni un intento de acercamiento. Solo silencio, comidas aparte, desplazamientos separados dentro de la casa y cero interacción. Se movía con la torpeza de quien está esperando una sentencia pero sin saber cuándo ni cómo llegará. Yo no lo apuraba. No le buscaba. Tampoco le gritaba. Solo lo observaba. Y mientras tanto, empecé a revisar mis propias decisiones. No tenía intención de rebajarme al nivel de lo que él había hecho, pero eso no significaba que no tuviera el derecho a responder. Él había puesto a otra persona en nuestro espacio, había compartido con ese tipo las rutinas, la intimidad, incluso los muebles. Me había quitado el control sobre mi propia casa, y esa falta de respeto era lo que más me costaba digerir. Entonces lo decidí. No para devolverle el golpe en una especie de competencia de traiciones, sino para poner las cosas en su lugar. El jueves por la noche volví tarde. Había salido sin decirle a dónde, sin dejarle nota, sin responderle los mensajes. Cuando entré, él estaba en el sofá, con la televisión encendida, fingiendo ver un programa que claramente no le importaba. Me miró, pero no preguntó. Yo tampoco ofrecí ninguna explicación. Me duché, me cambié y me acosté sin decir nada. A la mañana siguiente, desayuné en silencio y salí temprano de casa. Volví a las 3 de la tarde y lo encontré en la cocina, tomando un café. Me miró con la cara tensa, como si estuviera esperando que yo rompiera la calma. ¿Has estado con alguien?, preguntó, sin rodeos, sin suavizar la voz. ¿Y si fuera así? Solo dime la verdad. Sí. No apartó la mirada. Tragó saliva y apoyó la taza en la encimera con más fuerza de la necesaria. No gritó. No se movió. Se quedó ahí, como si estuviera intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Yo lo observaba sin pestañear, sin arrepentimiento, sin satisfacción tampoco, simplemente con la certeza de que lo que había hecho tenía un sentido muy claro, devolverle la carga que me había tirado encima sin avisar. Él se quedó en silencio varios segundos, hasta que al final habló. ¿Quién es? Alguien que no voy a traer a desayunar a esta casa. No te preocupes por eso. ¿Lo conocía de antes? Eso no importa. Lo que importa es que tú abriste esta puerta primero. Tú normalizaste lo inaceptable. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir viéndolo? Eso tampoco lo he decidido. Estoy evaluando cosas. Igual que tú. Lo hiciste durante meses, ahora te toca entender lo que se siente del otro lado. No es lo mismo. ¿Por qué? ¿Porque tú lo hiciste primero? Porque yo no quería que esto acabara así. Fue un error. ¿Y lo mío qué fue? Una provocación. No te confundas. Yo no necesito provocarte nada. Lo hice porque necesitaba saber que se sentía no ser la única que sufre. Porque hasta ahora solo tú habías sido el protagonista de esta historia. Y ya no. Se quedó en silencio, no por falta de argumentos, sino porque entendía que no podía pedirme nada sin parecer hipócrita. Lo dejé ahí, pasé junto a él sin mirarlo y subí a la habitación. Me senté frente al armario abierto y me quedé observando mis cosas, no porque pensara irme, sino porque necesitaba visualizar si algo de todo eso seguía teniendo valor. Al día siguiente él se levantó antes que yo. No desayunó en casa. Se fue sin avisar. Volvió al mediodía, con los ojos rojos y la cara desencajada. Me buscó en el cuarto,
Entró sin tocar y se sentó en el borde de la cama como si fuera un niño esperando una regañina. Le he contado a mi hermana. Le dije que te fallé, que rompí todo. Me preguntó si aún quiero arreglarlo, y no supe qué decirle. ¿Y a ti qué te parece? Que no sé si aún queda algo que se pueda reparar. Pero si tú quisieras, yo haría lo que fuera. ¿Y si no quiero? Entonces te daré el divorcio sin poner condiciones. No voy a obligarte a estar con alguien que ya no respetas. No es solo respeto, Javier. Es todo lo que se fue perdiendo. La confianza, la complicidad, las cosas pequeñas que nunca volviste a mirar. Tú estabas buscando algo fuera porque habías decidido que yo ya no era suficiente, y en el camino me convertiste en espectadora de tu nueva vida. Y ahora que he hecho algo similar, te duele más que lo que hiciste tú. Eso también lo dice todo. No contestó. Se quedó ahí sentado unos minutos más, respirando con dificultad, como si cada palabra mía le pesara en el pecho. Luego se levantó, me dio una última mirada y salió del cuarto. Esa noche no volvió a dormir en casa. A la mañana siguiente vi que había desaparecido su maleta pequeña, algunos documentos, y una carpeta que teníamos en el cajón de la entrada con papeles legales. No dejó nota. No mandó mensaje. Simplemente se fue. Yo me quedé en la cocina, mirando la cafetera, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni tristeza ni rabia. Sentí algo nuevo. Algo parecido a alivio. Pasaron 3 días sin noticias suyas. No llamó, no escribió, no apareció. Yo tampoco lo busqué. No porque no me importara, sino porque sabía que cualquier conversación en caliente solo iba a ser una repetición de todo lo que ya se había dicho, con más resentimiento que intención de arreglar nada. En ese tiempo, no dormí bien, comí poco y me limité a ir a trabajar y volver a casa como si fuera una especie de trámite. Las noches eran silenciosas, pero no tristes. Sentía un vacío, sí, pero no era exactamente por su ausencia. Era por el cierre repentino de una etapa que no terminó como yo pensaba que terminaría. Lo que más me impactaba no era haberlo engañado, ni haberlo descubierto a él, ni siquiera las peleas. Era darme cuenta de que después de tantos años, lo nuestro podía desarmarse tan rápido, sin necesidad de grandes catástrofes, solo con un par de decisiones mal tomadas y un silencio prolongado que creció hasta convertirse en una barrera imposible de saltar. El domingo por la mañana lo vi en la puerta. No tocó el timbre. Estaba ahí, de pie, con cara de no haber dormido en días. Llevaba una mochila al hombro y los ojos hundidos. Yo abrí sin decir nada. No lo invité a pasar. Él tampoco hizo ademán de entrar. Se quedó en el umbral, como si esperara que yo decidiera si quería o no escucharlo. ¿Podemos hablar?, preguntó. Habla. ¿Aquí? Sí. No pienso darte más confianza de la que te ganaste. Se frotó las manos, bajó la cabeza unos segundos, y luego volvió a mirarme. He estado pensando en todo. En lo que hice, en lo que hiciste, en lo que se rompió entre nosotros. Y me he dado cuenta de algo que no quería ver. Esto no empezó con la traición, Clara. Empezó mucho antes, cuando dejamos de preguntarnos cómo estábamos, cuando las conversaciones se volvieron automáticas, cuando dejamos de mirarnos. Eso ya lo sabíamos. No sirve de mucho repetirlo ahora. No lo digo para justificar nada. Solo quiero que entiendas que esto no fue solo un impulso o una calentura. Fue el síntoma de algo que llevaba tiempo descompuesto. No supe verlo. Y cuando lo vi, reaccioné de la peor manera posible. Traicionándome. Sí. ¿Y ahora qué quieres? No quiero volver si tú no quieres. No voy a rogar ni a manipularte. Pero necesito que sepas que lo que sentía por ti era real,
Y que aún me duele pensar que esto termine así, con rencor, con revancha, con distancia. ¿Y qué se supone que haga con eso? ¿Lo escribo en una libreta como una nota bonita y sigo con mi vida? No. No quiero que lo olvides. Solo quiero que me mires y me digas si queda algo por lo que valga la pena luchar. ¿Después de todo lo que hiciste? Después de todo lo que hicimos los dos. Ahí me detuve. Quería gritarle que no comparara, que no pusiera en la misma balanza lo suyo y lo mío, pero sabía que tenía razón en parte. Mi decisión fue una reacción, sí, pero también fue una traición. Lo hice consciente. Lo hice con la intención de romper algo, o de forzarlo a mirarme de nuevo. Y lo había logrado, aunque el precio fuera demasiado alto. Respiré hondo. Me crucé de brazos y lo miré fijo. No te odio, Javier. Pero tampoco te amo como antes. Ya no tengo esa urgencia de arreglar todo. No me interesa volver a donde estábamos. No quiero hacer terapia de pareja, no quiero promesas, no quiero empezar de cero como si fuéramos adolescentes. Estoy cansada. Y ahora que todo ha explotado, siento una especie de alivio que no esperaba. ¿Eso es un no? Es un cierre. Es lo que tú buscabas desde hace tiempo, aunque no lo supieras. Y es lo que yo necesitaba para dejar de sostener algo que ya no se sostiene solo. Se quedó callado. Bajó la mirada. Apretó los labios. Parecía preparado para todo menos para escuchar eso. No insistió. No lloró. No discutió. Solo asintió con la cabeza, lentamente, como aceptando una sentencia que no pensaba apelar. Dio un paso atrás, levantó la mano como quien se despide sin abrazar, y se fue. Yo cerré la puerta. Me senté en el sofá. Me quedé ahí más de una hora, sin hacer nada, sin pensar demasiado, solo dejando que todo bajara. No había música, no había televisión, no había llamadas. Solo el sonido lejano de la ciudad un domingo por la mañana. Y por primera vez, sentí que el silencio no me dolía. Después de ese día, no volví a verlo. No porque lo evitara, sino porque ambos entendimos que no tenía sentido seguir arrastrando una historia que ya no tenía sustancia. Durante las semanas siguientes, empecé a reorganizar mi vida sin grandes planes ni objetivos dramáticos. No hice cambios bruscos, no vendí la casa, no me mudé a otro país ni adopté un nuevo estilo de vida como si estuviera huyendo de algo. Simplemente ajusté los espacios a mi nueva rutina. La habitación dejó de tener sus cosas, el armario quedó dividido de forma práctica, la nevera empezó a llenarse solo con lo que me apetecía comer y las noches se volvieron tranquilas, no vacías, solo distintas. Me di cuenta de que había pasado años girando en torno a una relación que, si bien fue buena en muchos momentos, también se mantuvo viva por pura inercia. No me arrepiento de haber estado con él. Tampoco me arrepiento de haberlo enfrentado como lo hice. Pero sí me pesa no haber hablado antes, no haber dicho en voz alta todo lo que me venía carcomiendo desde hacía tanto tiempo. Cuando te das cuenta de que llevas años reprimiendo incomodidades por miedo a una discusión o por comodidad, entiendes que el desgaste no siempre viene de grandes peleas. A veces es más lento, más sutil. Es dejar de tocarte, dejar de preguntarte cosas con interés, dejar de mirarte a los ojos cuando habláis de temas que ya no emocionan. En mi caso, el momento de ruptura no fue la infidelidad. Fue darme cuenta de que llevaba meses esperando que él se fuera de casa para sentirme en paz. No lo había admitido antes porque me parecía cruel, pero era cierto. Y al final, lo cruel fue quedarnos callados tanto tiempo. Lo que hice con ese otro hombre no cambió mi percepción de mí misma, ni me hizo sentir más fuerte, ni menos culpable. No fue una victoria ni una estrategia. Fue un movimiento. Algo que simplemente necesitaba para cortar con esa dinámica pasiva en la que me había hundido. No hubo amor ahí,
ni siquiera afecto. Solo un intento de equilibrar una balanza que ya estaba desequilibrada desde antes. Lo que vino después fue un proceso lento pero honesto. Empecé a recuperar mi tiempo, a salir con amigas con las que llevaba años sin quedar, a trabajar sin esa sensación de estar haciendo tiempo hasta que llegara la hora de volver a casa. Me acostumbré a las comidas en silencio, a los fines de semana sin plan, y poco a poco eso dejó de parecerme triste. Me apunté a un curso de cerámica sin expectativas y terminé haciendo algo que no me salía bien pero que me ayudaba a desconectar. No busqué reemplazos ni nuevas aventuras. Me centré en entender qué quería realmente, no que necesitaba tapar. Un mes después, me escribió un mensaje breve, respetuoso, en el que me decía que había firmado los papeles, que no había querido complicar nada y que esperaba que todo el proceso fuera lo menos doloroso posible. No respondió con reproches, ni con disculpas repetidas. Fue directo, seco, pero educado. Y agradecí eso. Le respondí con otro mensaje corto, le deseé suerte, y le pedí que no volviera a escribirme a menos que fuera estrictamente necesario. No por odio. Solo por salud mental. No tenía sentido abrir una conversación que ya estaba cerrada desde mucho antes de que se rompiera formalmente. Lo más difícil fue explicárselo a mis padres. No porque no lo fueran a entender, sino porque ellos habían idealizado nuestro matrimonio más que yo misma. Cuando les conté que nos habíamos separado, mi madre preguntó si había otra mujer. No supo qué decir cuando le dije que no, que en realidad había otro hombre. Pero no fui yo quien lo trajo primero a la historia. Tampoco entré en detalles. Solo dije que todo había terminado y que estaba bien. Que no se preocuparan. Que no necesitaba ayuda. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estuviera actuando para complacer expectativas ajenas. Un domingo, limpiando la casa, encontré una foto nuestra del primer verano juntos en la playa de Salou. Estábamos abrazados, él me miraba como si yo fuera la única persona en el mundo, y yo sonreía sin forzar nada. La miré durante varios minutos. No la rompí. No la tiré. Solo la guardé en una caja con otras cosas que ya no necesitaba tener a la vista. Esa imagen no me dolía. Me recordó que alguna vez fuimos felices, y que eso también cuenta, aunque no dure para siempre. Ahora me levanto temprano, sin prisa. Desayuno en silencio, reviso correos, saco al perro de mi vecina porque ella trabaja de noche, y disfruto esos paseos como si fueran parte de algo nuevo. No sé si quiero volver a enamorarme, ni me lo planteo. No tengo necesidad de definir el siguiente paso. Solo quiero que lo próximo que construya no esté basado en silencios, ni en culpa, ni en excusas. Quiero que lo que venga, si es que viene algo, sea consecuencia de lo que ahora sé que soy capaz de hacer, estar sola sin sentirme incompleta. Eso es lo único que necesitaba saber.